cuidar la naturaleza es fundamental y también para llevar a cabo esas tareas de conservación pues tenemos que entender efectivamente pues cómo funciona. Para ello podemos acudir al libro de Ignasi Bartomeus, Cómo se meten 8 millones de especies en un planeta, donde vamos a poder conocer pues eso, estas reglas básicas de cómo funcionan los ecosistemas y también, por qué no, una pequeña historia de la ecología. Ignasi, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, es cierto que con el paso del tiempo ha habido ecosistemas que se han ido transformando, algunos para bien, otros para mal, pero ¿por qué ahora llega ese momento, no? ¿Por qué ahora hemos empezado a darle más importancia a la conservación de la naturaleza? Bueno, yo creo que esto es una cosa muy positiva, que estamos valorando mucho más estos servicios que nos brinda pues, la naturaleza y la biodiversidad, y por lo tanto nos preocupamos de su conservación. Lo que es sorprendente es que, a pesar de que nos preocupamos de conservar esta naturaleza, pocas veces entendemos cómo funcionan, cuáles son las reglas que estructuran estas comunidades. Y eso lo podemos entender mejor gracias a tu libro, y una de esas primeras preguntas, ¿no?, que se llegan a plantear es cómo se crean las especies y cómo llegan a los sitios. Sí, básicamente esta quizás es la parte que más conocimiento hay a nivel popular, y es que las especies solo se crean mediante los mecanismos de la evolución, y la evolución es imparable, es un cambio, las especies van cambiando y se van adaptando a diferentes lugares, con lo cual las especies aparecen mediante evolución. Y luego, otra segunda gran regla de la ecología es que las especies se mueven, y es dónde pueden llegar y dónde no también es muy importante para entender dónde están las especies y por qué coexisten en ciertos sitios. Una evolución y unos movimientos de especies que nos llegan a convivir unos con otros, y en un metro cuadrado nos podemos llegar a encontrar pues con un número muy importante, y evidentemente se tienen que establecer esas relaciones para poder sobrevivir todos. Exacto. De hecho, pocas veces nos preguntamos por qué en una pradera, por ejemplo, en el jardín de detrás de nuestra casa, encontramos no solo una o dos especies de plantas y de animales que dominan todo, o lo contrario, porque no encontramos millones de especies compartiendo el espacio de forma muy fina. Y eso lo podemos explicar utilizando la teoría ecológica y entendiendo pues, cómo se reparten el nicho ecológico. Ahora que estás hablando de reparto, otra de las preguntas que se plasman en ese libro, ¿por qué tenemos mayor número de especies en el Ecuador que, por ejemplo, en los polos? Sí, las razones son varias. La primera es que la vida necesita sobre todo de agua y de agua líquida, y en el Ecuador es donde tenemos más abundancia de este recurso. Pero también tiene mucho que ver la historia que ha sufrido la Tierra. En los polos ha habido diferentes glaciaciones que han hecho pues, que ese agua no esté disponible, y que además han hecho como un poco de borrón y cuenta nueva de todas las especies que habían colonizado y que han tenido que recolonizar, con lo cual en el Ecuador ha habido mucho más tiempo de buenas condiciones para que esta evolución precisamente hiciese su labor. Y volviendo un poco, y incidiendo también un poco, ¿no?, a lo que comentas, también los orígenes de las especies que luego van llegando a otras zonas. Es el caso, por ejemplo, de los monos, que finalmente alcanzaron Sudamérica. Exacto, hemos hablado de cómo se generan las especies por evolución, de la importancia de la dispersión, y hemos hablado de estas regulaciones, de cómo conviven repartiéndose el nicho. Pero hay un factor que cada vez tiene más relevancia, que es la suerte. Y esto, un ejemplo muy claro es el de los monos de Sudamérica. Los monos evolucionaron en África y se expandieron, se dispersaron por Europa y por Asia, pero no habían llegado a Sudamérica. Sin embargo, ahora se sabe que están en Sudamérica precisamente porque hubo un solo evento en el que estas grandes descargas de los ríos de centro de África trajeron balsas naturales de palos y cruzaron el Atlántico, y en una de estas balsas había una familia de monos, probablemente muy asustada, que llegó allí, y a partir de ese único evento, de esa única familia que sobrevivió, se han diversificado todas las especies de monos que hay en Sudamérica. Ignasi, ya para terminar, ¿por qué se calcula que en el mundo, en el planeta, tenemos en torno a esos 8 millones de especies? Sí, pues la verdad es que no tenemos ni idea de cuántas especies, bueno, ni idea, no sabemos cuántas especies hay en la Tierra. Cada año se descubren muchas especies nuevas, y si bien sabemos mucho sobre especies de vertebrados y en zonas como Europa, cuando vas a zonas más remotas, como puede ser los fondos
marinos o en especies muy pequeñas, como pueden ser insectos, todo se basa en estimas. Entonces, basado en estimaciones de lo que hemos descubierto ya y de lo que falta por descubrir, se calcula que son unos 8 millones de especies, pero no están descritas todas ellas, ni mucho menos. Y más que se siguen descubriendo. Ignasi Bartomeus, investigador de la Estación Biológica de Doñana, gracias por atendernos. Gracias a vosotros.